vuelta y quienes estén mirando del otro lado verán que de pronto se pobló la mesa porque tenemos dos invitados muy especiales. Vamos a saludar a Yelén Bustos por un lado. Hola, ¿cómo estás? Hola. Y a Daniel Duche por otro. ¿Cómo estás? También bienvenido. ¿Cómo estás? Todo muy bien, muy contentas de tenerlos acá. Son productora y director de La Huella del Oro, que es una serie, podemos decir serie animada, ¿está bien? Sí. Podemos ya que la podemos ver un poco todo junto. Ahora tiene este formato medio episódico. Que está disponible ahora en HBO Max. Y un poco la primera pregunta que tengo para hacerles tiene que ver con cómo trabajaban ustedes antes de este proyecto. Porque saben que me da un poco la sensación de que a veces es un poco escondido el mundo de la animación. Que hay mucha gente que quizás no le presta tanta atención y que merece un poco más de... Que de repente pasan estas cosas y llama la atención. Pero ustedes vienen trabajando hace tiempo, claramente. ¿Qué hacían antes? ¿Qué estaban haciendo cuando aparece La Huella del Oro? Bueno, Dani estaba haciendo el Vigía Planetario. Por vos. Pero pará, porque yo me sumo a tu proyecto, que es el Vigía Planetario, Sí. que vos ya lo venías haciendo, Uh-huh. y cuando hacemos formamos este equipo, arrancamos a hacer como una militancia de la animación. Claro. Y empezamos a viajar por distintos, encuentros o festivales y cosas así, para llevar la palabra de la animación. Muy de predicar. Un peregrinaje, ¿no? Tipo. Sí, pero porque nos parece re importante que se entienda que es un trabajo como cualquier otro, de que es un oficio que Total. se aprende, si bien hay algunos que tienen el don que les baja, es una práctica y que se entrena como cualquier otro ejercicio de la misma manera. Y que así como tenés trabajo hoy, mañana no tenés trabajo y tenés que salir a tirar un currículum y tenés que ver cuáles son tus capacidades y saber cuáles son tus virtudes y defectos para entender también en cuál de todos los roles que hay dentro de la animación, cuál es el que te quepa mejor. Claro. Y además saber cuáles son esos roles, porque además todo el mundo flashea que, bueno, dibujo bien, soy animador y me siento y dibujo y hago todo y ya Claro. está. Bueno, no, hay 800.000 pasos. Claro. Entonces, como que explicamos también un poco de qué se trata. Nosotros le decimos el pipeline, que es como el camino de la tubería que te lleva sí o sí, lo tenés que, como hay un paso y después hay otro que lo tenés que respetar, porque si no, no llegas a buen puerto. A menos que seas Daniel Duche. Buen pie te dejó. Todo bien. Sí, no, estuviste bien. Bueno, y si no tenés una productora como Ayelén, que también hace dirección de sonido y un montón de otras cosas, es muy difícil salir adelante. ¿Viste? Gracias. ¿Qué iba a decir? No, me iba a agarrar de lo que vos estás diciendo, que estaba bueno, y me hiciste perder. Perdón. Otra vez. Un poco de tu camino previo. Está esto de... Yo trabajé mucho en la parte comercial, la animación, que es un poco la que comentabas que está más escondida o se sabe menos, que en Argentina hay escuelas, desde siempre se hace animación, todas las décadas se hizo animación, y hay mucho se labura para afuera. Laburar para afuera Claro. significa laburar para los grandes estudios afuera, Claro. y siempre en todas las décadas se hizo mucha producción para afuera. Yo entré trabajando en estudios de esa manera, películas para Disney, publicidades para Cartoon, un largo, etcétera. Y un poco la militancia de la que estaba hablando Aye es más que nada en producir contenido con vistas al mercado interno, o sea, Claro. venderle al vecino, al kiosquero, al taxista, lo que hacía García Ferré en alguna época. Entonces, eso es algo que un poco se perdió. Y bueno, y nuestra militancia es hacer contenidos y moverlos. Y dentro de eso de mover, bueno, pudimos hablar con Soledad Yáñez, con Sole Yáñez, que es productora de contenido de Warner, y hacer lo que estamos recomendando ahora que vean por HBO. ¿No? Sí. ¿Está bien? Sí. Como un poquito quería agregar eso porque, Sí. digamos, la formación profesional hay muchísima gente que labura, pero un poco lo que sí se perdió es esa vista del mercado interno. Y mercado interno también la patria grande, todo lo que sería Latinoamérica, ¿no? Total. Em, Es que hay algo ahí de
son parte del mundo audiovisual también, y sin embargo muchas veces cuando se habla del audiovisual se habla por ahí o sea, como que se deja de lado la animación en lo que son esas discusiones más públicas. Me voy a poner en ¿cómo se llama? Fundamentalista de la animación. Por favor, muchas veces se considera la animación un género, que es un graso error, no es un género, claro. Es una forma narrativa. Es como si yo diga, el cine es un género, no es un... Claro. Está la ficción, todo es ficción en realidad, tenés cine documental y después ponen a la animación y pareciera que es un género. Y no, vos tenés animación para adultos, hay animación pornográfica, tenés para chicos, es lo mismo que la literatura, que lo que sea, o sea, es una forma más de contar, es una herramienta más narrativa. Una disciplina, le digo. Es una disciplina, tal cual, es un lenguaje. Claro. Entonces... y lo loco, hoy lo hablábamos con una compañera, no vamos a quemarla, pero hay gente que lo discute, en universidades lo discuten, de cine. Es decir, es verdad. Bueno, es una discusión que no ha lugar, es porque tenés... pero es como el hijo bastardo, ¿viste? Porque el hijo no bastardo importa se estuvo antes que la animación. Le debe más a la animación que la animación al cine. No, pero digo, ¿cómo lo tratan la en forma, la academia? claro, la concepción de hoy. Porque si vos querés estudiar animación, es re difícil. O sea, ahora hay un montón de lugares donde ir a estudiar propiamente animación. Pero si te pones a pensar nuestros orígenes, como que rebotamos por un montón de otros lados. Claro. Yo estudié plástica en la Universidad de La Plata y tenía compañeros que estudiaban dibujos y eran re capos y tipo, a vos, qué sé yo hice escenografía y me gustaba, hice un corto de stop motion y me parecía que estaba bueno, pero los chicos de cine no nos daban ni pelota. Claro. Los de dibujo tampoco, entonces era como que íbamos boyando y no sabíamos con quién juntarnos. ¿No te dan pelota? No. En ese momento, no, pues no eras mi compañero, boludo. No. Sí, perdón, ¿se puede decir? No estoy hablando de mí. Por favor, no se peleen. La gente malvada del cine. No, claro. No. ¿Y eso te hicieron una serie para HBO? Bien. Pues mira de quién te burlas. Me da vergüenza. Mirá ahora, ¿eh? Y ahora. Me muero de vergüenza. No, pero es verdad que hay algo de primero esta división típica de incluso los concursos, ¿no? Ficción, documental, claro, animación. Sí, como las categorías, ¿no? Claro, como si animación no fuera también una comedia, un drama para adultos, para chicos, todo lo que decíamos recién. Y también por una cuestión de que el pipeline, ¿no? La forma de trabajarlo es tan distinta por ahí a la estructura tradicional del cine por su forma, por su métier, pero que no deja de usar los mismos recursos de lenguaje y los propios, ¿no? También, que me parece que eso es lo lindo, particularmente de la serie de la que estamos hablando ahora, que algo que me encantó del primer episodio es que es un episodio que no se pone a explicar, a sobreexplicar nada y que deja mucho en recursos totalmente formales y totalmente posibles gracias a que es una serie de animación y que probablemente si fuera live action eso no estaría pasando de la misma manera que lo vemos. Y me parece que, al contrario, esa es la riqueza, ¿no? de la animación también, o lo que le aporta a lo audiovisual, que no le aporta por ahí otra forma de cine. No sé si lo ven así. Sí, no, tal cual, lo que vos decís. Lo hiciste mucho más complejo. No, cuando nosotros explicamos esto de que no tiene diálogos y qué sé yo, tiene que ver justamente por eso, porque el dibujo, la animación tiene una expresividad, tiene un lenguaje que no necesita esa verbalización de las cosas. Y aparte un poco lo que ella estaba comentando, con lo distinto que se hace en la animación, no grabamos, no filmamos 3 horas para editar en una y elegir la hora perfecta. No, tenemos que ir directo al hueso, ser muy concretos y no hay nada hecho al azar. Que el personaje avance de izquierda a derecha durante todo el capítulo, durante toda la serie, esos momentos de catábasis y anábasis y un montón de cosas así, narrativas, no están puestas al azar. Para nada, y está todo medido, estudiado, pensado, como porque aparte al ser mudo necesitamos que, aunque sea de forma inconsciente, te transmita lo que queremos que transmita. Claro, y además pasan un montón de cosas en la serie. No, o sea, tenemos un montón de escenas de lucha, de cosas, de transformaciones. Como a mí me pasó viéndola que decía,
la cantidad de climas que se van generando, ¿no? Desde lo sonoro, desde lo visual, eso me parece que está muy bien logrado. No es una pregunta, es simplemente quería... Ahí hay mérito de acá la licenciada que... ¿Sos licenciada? Sí. Está encima. Que fue la directora de sonido y Hernando Brito Que es el músico. y Leo... ¿Cómo era la apellido? Chiosone. Siempre me Nos olvido. hizo la mezcla. Sí. Ya que está, aprovecho que entramos en eso y quería preguntar por la música original en particular, que me gustó mucho y que quería saber cómo fue la búsqueda, cómo llegaron a esa música en particular, que tiene como reminiscencias a otras cosas tal vez, pero que tiene también como su identidad propia. No sé cómo fue ese trabajo. Es amigo mío. La búsqueda fue como corta, Claro. fue como... Llegaste rápido. No, lo que pasa, yo hice el piloto, el primer capítulo es el piloto. Bien. Y yo lo hice solo y no tenía la mezcla de sonido que tiene ahora, era bastante paupérrima, Él pero ahora lo hacía que... las onomatopeyas, ¿Qué querés que todo. Y así, claro. Uh. Y bueno, esos igual los tengo guardados, pues, Sí. ya tienen vida. Y bueno, y Hernán, que es amigo, ya habíamos estado en otros proyectos, se copó para hacer la música y la versión original era un solo tema, el corto estaba como muy apoyado en la música porque yo conociendo la falencia que tenía a nivel sonido, que estaba como bastante pobre ahí, me apoyaba mucho más en la música de lo que está ahora apoyado en la música. Claro. Y un poco quedaba medio que videoclip. Estaba bastante en videoclip. Pero igual, más o menos funcionaba, era prácticamente lo mismo. Y en cuanto a la música en sí, a los dos nos gusta mucho Ennio Morricone, Sergio Leone. O sea, hay muchos momentos así medio duelo. Sí, western. western, sí. Entonces, fue por ahí la charla. Y después sí, cuando ya teníamos que hacer más música o tuvieron que hacer más música para los demás episodios, ahí ya sí, se jugó un poco más para otros lados también. Les quiero consultar un poco cómo aparece y cómo se crea un poco el proyecto o la propuesta, digamos, de hacer una producción para, por ejemplo, es Adult Swim, ¿no? Sí. Digamos, digo, ¿cómo empiezan ese tipo de proyectos? ¿Cómo se proponen? ¿Qué sucede? ¿De quién es la idea? ¿Cómo llega a puerto? Digo, pues nosotros quizás no conocemos mucho cuáles son las dinámicas. Sí, o cómo es ese ida y vuelta, en este ¿no? mundo de la animación, claro. En realidad, lo que pasa es que Dani ya tenía el proyecto pensado y no había un destinatario. Claro. Entonces, al principio, el primer episodio funcionó como corto y estuvo dando vueltas en festivales. Él inmediatamente lo subió a YouTube, entonces liberó las visualizaciones y eso también le dio justamente visibilidad. Claro. Y al liberarlo como corto también hizo que esté obligado a participar de los eventos, de los festivales, de los mercados, de las reuniones de networking. Y en ese momento lo que habitualmente sucede es que el festival medio como que te invita y estás un poco obligado también a participar de estas reuniones de networking. Y en el SMOF, que es el festival de stop motion que organiza Pago Beco, uno como que naturalmente piensa, bueno, es stop motion, no tengo nada que ver con esto. Bueno, no, porque las reuniones de industria funcionan para todas las técnicas. Entonces, está bueno también aprovechar eso de que, bueno, no lo sientas como un límite, que participes igual. Entonces, Dani fue igual con un poco Pau y bueno. Poli me obligaron a Yo no lo quería decir así. Iba a decir, fue muy valiente. ¿A qué voy a ir? Nació de él. No. Motus propio. Pero bueno, ahí inició una primera conversación y en ese momento Cartoon no estaba recibiendo ningún proyecto porque era todavía para niños. Entonces, Claro. cuando Adult Swim entra en Latinoamérica, se pone a buscar proyectos. Particularmente estaba buscando algo cómico, con el espíritu de Adult Swim así irreverente, Sí. pero que sea mexicano y qué sé yo. Y entre toda la cantidad de proyectos que había, Sole se acordaba todavía del proyecto de Dani. Entonces vio la oportunidad de presentárselo a su jefe y él quedó maravillado porque además le gustan los dragones. Entonces es como, justo Y tenía claro, un ¿cómo componente arranca? que era 2 más 2 son 4.
Y tuvimos mucha suerte porque en ese momento nosotras no sabíamos que ella estaba teniendo esa conversación con la institución. Pero en paralelo con Dani, él tenía un mail, yo tenía otro, le mandamos. Y fue como todos los planetas se alinearon y logramos tener una respuesta. Y al toque nos dijeron, bueno, conversemos a ver qué es lo que se puede hacer con esto. Porque al principio eran 8 episodios, habían algunos que estaban medio de relleno, como Dani tampoco labura con un guión escrito, labura con un guión visual, entonces es diferente. Un poco escrito estaba. Bueno, un poquito pero es difícil hacer una descripción de una lucha, entonces es preferible ir directamente a lo visual. Entiendo, claro. Pero, como es, bueno, en esa conversación nos preguntaron qué tan flexibles éramos de adaptar la propuesta, esto de que no tuviera diálogos, como que se plantó la semilla, qué tal si en algún momento hubiera una voz, qué tan flexibles son, como todo en esa primera reunión que tuvimos fue hacernos todas las preguntas habidas y por haber de hasta dónde éramos capaces de ceder, que más que nada las decisiones artísticas pasan por Dani. Y la verdad es que nosotros queremos hacer cualquier cosa. Ahora que ya está hecho lo podemos decir, ¿no? Claro. No, pero en realidad todo el tiempo respetaron el espíritu. No es que estábamos llevando una serie de acción. El piloto quedó prácticamente igual, se agregaron segundos, unos 20 segundos, pero básicamente quedó igual. De hecho, se cambió el logo del pecho del personaje y se agregó sangre con algunas tomas, nada más. Que si yo te digo, o sea, que hay veces que vos mostrás un proyecto y te dicen, no, está muy bueno, ¿cómo lo ves para preschool? Claro. Decís, no lo veo para preschool. No sé cómo hacer, claro. Claro, y esto es al contrario, es potenciar, todo lo que nos proponían era potenciar la idea inicial. Entonces, en ese sentido fue como súper agradable, amable y maravilloso laburar con todos ellos, con Sole, con Andy, con Pablo, o sea, la verdad es que nada, y en un momento, al principio era más difícil la dinámica del ida y vuelta porque nos estábamos conociendo, pero después fluyó súper bien y también aceleró el proceso, los procesos, ¿no? Los tiempos de producción. ¿Cuánto tiempo tardaron en finalizar el proyecto? Un año. Un año. Sí, les quería sumar a eso esto, ¿cómo se piensan los tiempos en términos de... Vos en un momento mencionabas esto de cuánto tarda, no sé, se tarda en filmar un plano en relación a por ahí la animación. Digo, ¿cómo son los tiempos en términos de extensión en proporción a lo que a ustedes les representa de hora de trabajo? Digo, ¿cómo es eso? Supongo que depende de la complejidad de lo que están animando, pero digo, ¿cómo funciona? Yo mido de lo que hago yo, mido la productividad por mes. Entonces, mi cálculo en líneas generales es, yo en promedio tardo 1 minuto por mes. Un mes por... ¿Lo dije bien? Sí. Haces un minuto. Hago Claro. un minuto, en un mes Claro. hago 1 minuto de Claro. producción completa, desde el guión hasta tenerlo final con fondo y todo, haciéndolo yo solo. Eso es lo que... Pero solo él. Claro. Mi promedio con el Vigía Planetario es ese. Que con la otra serie que no tiene la dificultad ni las características que tiene esta otra serie, pero sí lo usé de base para estructurar, o lo usamos de base como para planificar un poco la producción y también contar con, no sé, en animación hay procesos que es animar, asistir, pasar en limpio, pintar, etcétera. Bueno, también agilizamos esas etapas para poder sacar más rápido. También tiene que ver la dificultad de los personajes. Este personaje, por ejemplo, ¿se ve? No sé. No tiene sombra, no tiene una sombra en el cuerpo, por ejemplo. Entonces, sí tiene, las patas de atrás están un tono más oscuro. Entonces, ahí simulás una sombra, pero en realidad es una diferencia de color. El personaje podría tener una capa de brillo y una capa de sombra. De hecho, si ven la película de Los Simpson, van a ver que a nivel dibujo tenía brillo y sombra en todas las tomas, porque era una película. Es un nivel más de dificultad, pero porque tenés más presupuesto, por diversas cosas. Entonces, vos le buscás el ahorro, o qué sé yo, quizás los personajes en ciertos planos más cercanos, planos más cerrados, están dibujados de una manera, en un plano más abierto, con más personajes, que están dibujados de otra. Eso se suele hacer, está dentro de los recursos de la animación. No es tan común en publicidad hacer eso. En nuestra escuela, hoy por hoy, es muy tirado a la publicidad como si te dijera boutiques
audiovisuales, ¿no? Como que hacerlo, hablando mal y pronto, a todo culo, Claro, pero que quizás un segundo te lleva un mes. Claro. claro, Y- claro. Y, acá estamos hablando de 1 minuto en un mes. Claro. Sí, siempre se dice un poco eso. Yo estoy aprovechando para desmitificar todo lo que pueda. Como conocer todo lo que pueda sobre esto con ustedes. Porque muchas veces como que está la frase de hacer animación es caro. Como Sí. esa afirmación. Y un poco lo mismo también. ¿Qué implica ser caro? ¿Es cuestiones tecnológicas? ¿Es cuestiones de tiempo? Digo, ¿qué implica en términos económicos realizar una serie y por qué una serie de una determinada duración y no una película? ¿Eso tiene que ver con los factores económicos? Digo, ¿cómo es ese mundo? Bueno, también porque cuando haces una serie, los personajes generalmente se repiten, salvo que sean unitarios, que sería un perno total. Claro. Carísimo, porque Claro. todas las veces tenés que hacer el animática, el diseño de personajes, elegir la paleta, todo lo que vos haces para una película que va a durar 60 minutos, lo tenés que hacer para esos 22 que vas a repetir los 8 episodios que duren. Claro. O, no sé, nosotros elegimos un formato que es distinto y que ahora no sabemos muy bien si somos re modernos o estamos re viejos. Pero Siempre puede ser las dos cosas a la vez, Sí. aparte, ¿viste? estamos en el multiverso de la animación. Por ejemplo, como nosotros repetimos muchos personajes, hubo un solo diseño y bueno, Claro. salvo los personajes nuevos que entraron para cada uno de esos episodios, no hubo que hacer tantas cosas nuevas. Claro. Después, qué sé yo, tenés truquitos como, qué sé yo, elementos en el fondo que sabés que vas a repetir y armás una librería de cosas. Así como en el sonido tenés la librería de sonidos, tenés librería de árboles, de piedras, de cielos, de Me mata, nubes. me mata. Entonces Me encanta, es como Me encanta, me encanta. vas armando ahí. Pero porque es lógico también, si el personaje, no sé, golpea, es raro que los golpes suenen siempre distintos. Lo lógico es que suenen Claro. parecidos o... Claro. Sí, una gama que Una se gama, va repitiendo. sí, más claro. o Sí, menos, porque claro. es lo que le aporta también coherencia a Claro. la narración. No, si no es todo único todo el tiempo es medio raro. Claro. Perdón, ustedes. No, siga, Ok, siga. ok. Porque les quería consultar un poco sobre esto que decían al comienzo de. Pero Sí. perdón, antes Sí. me gustaría agregar algo a lo que decía ella y Adelante. volviendo a la pregunta tuya, que animar está esa cosa de que es caro, depende cómo, depende qué, Claro. y en realidad el dibujo, la animación es de lo más económico que hay. Porque si vos tenés que hacer una película con gente y que sea hiperrealista y con efectos visuales hiperrealistas, eso es carísimo. Claro. Sí, En sí, animación, que un personaje tome el té o hacer un universo estallando, Eh, es el mismo coste claro. de plata. No es que es más Entiendo, caro. sí. Porque depende cómo lo hagas, en qué estilo. Si lo querés hacer hiperrealista tipo 3D, iba a ser caro. Ahora, si lo querés hacer dibujado, bueno, depende en qué estética. Para nosotros, que explote un planeta o un personaje tomando el té, es lo mismo. Claro, el mismo claro, gasto de entiendo. plata. Hmm. Para algo en vivo, hiperrealista, no. Y ahí voy a agregar Total. una cosa más, porque Por también favor. depende de la experiencia y de cómo esté articulado el equipo, porque nosotros cuando recién arrancamos, o sea, la duración de los episodios es relativamente la misma, segundos más, segundos menos, entre 6 y 7 minutos, todos los episodios por ahí andan. Pero cuando recién arrancamos, el primer episodio nos llevó, no sé, como 4, 5 meses hacerlo, Claro. porque hasta que agarramos la dinámica, entendieron la metodología, todos como que engancharon la estética. Y después, los últimos los sacamos de taquito. Hay uno de nuestros animadores, que lo voy a mencionar, que se llama Augusto, que Sí. dijo, ¡ay, qué aburrida esta entrega! En la entrega final dijo, al final fue aburrida la entrega. La pasó bien. Y estábamos haciendo el último episodio, el Igual él último sufrió, plano, él el tuvo que último hacer- Él tuvo que minuto. hacer un plano de transformación, qué sé yo, y lo vimos sufrir. También lo ninguneó al Sí. principio, después sufrió. Sí, sí, sí. Después se olvidó y Claro. dijo, era aburrida la entrega. Al Claro. final Se fue aburrida la aburguesó, se entrega. aburguesó. Claro. Sí, pero viste cómo son los pibes. Acá nos llega un mensajito de Zambayo, que es un oyente que escribe todos los programas, y dice, se ve increíble La Huella del Oro, una alegría tener un producto argentino que se vea en el mundo. Y tenemos una persona más que creo que vino especialmente a verlos a ustedes, pues dice, grande Dani. Así que... Me conoce. Tenemos ahí a alguien que vino exclusivamente a decir eso. Quería volver un poco a lo que mencionaban al comienzo, esta idea como de, bueno, de la militancia de forma interna, ¿no? Como, bueno, ¿qué pasa con...? Digo,
mi primera pregunta para ustedes sobre esto es un poco cuál es su diagnóstico de la circunstancia en relación a el vínculo que se tiene de forma interna con la animación, a nivel público y a nivel, supongo que también, no sé, gente que se quiere formar. Digo, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes hacen del problema que hay acá? La pregunta más sencilla del mundo, ¿no? Bueno, desde ya que hay una crisis global, ¿no? Total. Como el encadenado que había de Estados Unidos mandaba a Canadá, Canadá mandaba para acá, de acá mandábamos para no sé, Chile, Bolivia, Paraguay. Bueno, como que se corta la canilla y se corta para todos los demás también. Y como Argentina trabaja mucho para afuera, así como se hace una publicidad, se hacen otras animaciones, como no sé, como Side Effects se hizo acá. No lo puedo creer. No sabía eso. sabíamos ese dato. Fanáticas las tres. Sí, de esa sí, serie. No sé si Mal. el 100%, No todo, pero Pero qué sé yo, qué lindo el story saberlo. se hizo, Mirá. muchas cosas de animación también se hicieron acá, como que Mirá. se hace como una maquinaria de chorizos y se va repartiendo unos planos para acá, otros planos para allá, y a Argentina le tocaron una cantidad de planos. Entiendo. De hecho, la segunda temporada se está haciendo acá. Sí. Mirá la bomba que nos trajiste. Chan. Qué lindo. Pero Ángela está laburando ahí. bien. Bien por Bien por ella. Bien por ella. No, pero después como que en paralelo está esta otra realidad de los proyectos independientes que se encuentran con el Inca, que está desfinanciado, que te arma una convocatoria para que te anotes con tu proyecto de guión, de animación, de documental. Documental ahora de repente tiene bocha de convocatorias. Y te dicen, bueno, pero esto está anclado a si hay fondos. Entonces es como, sí, te armamos todo, llegás a la última instancia y cuando te tienen que dar la plata es, bueno, es que justo la cajita está vacía. Entonces tenés que salir a ver cómo lo vas a respaldar. No, claro. Y es difícil. hay, qué sé yo, ahora hay un proyecto que se llama Gorrionetas, que está con una plataforma de crowdfunding que yo todavía no lo investigué, pero creo que funciona solamente en México. Es como que de repente tenés que empezar a hacer 80 maniobras para poder buscar eso. También están los chicos de Electroandes. Están los chicos de Electroandes, que también creo que no sé cómo lo financiaron específicamente, pero sé que ellos mismos se buscaron la vuelta para hacerlo. Un poco con los contenidos es así, o sea, es tu kiosco. Digo, si tenés un contenido y lo haces, lo empezás a mostrar, también empezás a ocupar lugares. Y también si vos tenés contenido, supongamos que el día de mañana se trata una ley audiovisual de cuota de pantalla. Y logramos que animación tenga una cuota de pantalla. Debiera ser progresiva porque ahora no tenés mucha cantidad de minutos de animación. Entiendo perfecto. Entonces, sí. ahora, si vos podés exigir que haya. Si Claro. no tenés nada, es fácil. Si yo soy no sé, del sector de Vivo, y digo, hay un montón de series Vivo, y de películas, y de cosas, y de cortos que salen todo el tiempo. De animación hay un porcentaje menor. Entonces, para que poder exigir lugar, necesitamos que exista el contenido. Totalmente. Y ahí, bueno, el tema es esto, bueno, ¿cómo lo financiás? Bueno, después además tenés un montón es un alfajor de multicapas, porque tenés, no sé, deberían estar obligados a pasarte un corto antes de que veas una peli, eso no pasa nunca en ningún cine. Después hay un montón de provincias que tienen cash rebate o tienen algún polo audiovisual, la gente no está enterada, pero no hay difusión de eso, entonces también si no circulás por los festivales y los eventos que se hacen que tienen que ver con el cine y la animación, tampoco te enterás. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, estamos tratando de abarcar todos los problemas a la vez, es un montón. Está la casona de Quirino Cristiani en Córdoba, que es un lugar que se puede usar gratuitamente, o sea, sacás turno, hay un sistema, está todo organizado, pero es de uso nacional, no es que depende solo de la provincia de Córdoba o de la municipalidad de Unquillo. Como Claro. cualquiera que tenga un proyecto
de animación puede ir y participar de esa agenda. Después, bueno, vos te pagas el pasaje y la estadía, Claro, sí, pero sí. Siempre no hay una tenés- cuestión de financiación que terminás teniendo que resolver, Sí. pero tenés que conocer además mucho como los recursos que no están tan difundidos. Sí, Tal pero cual. también hay algo hay un punto que es invertir. O sea, si vos querés vender golosinas, tenés que Comprarlas alquilar un para- kiosco. Sí, sí, sí. Comprar la mercadería, abrir la persiana y decir, bueno, vendo golosinas, ya está. Hay una inversión inicial. Nuestra inversión, en el caso de Aye y mío, que quizás es más fácil porque es lo que nos pasó a nosotros, quizás estamos hablando a otra gente como para dar el panorama general, pero el nuestro fue invertir en hacer. Y con eso hecho, Claro. ir a decirle, bueno, nosotros podemos hacer una serie de esto que te estoy mostrando acá. Pero hubo una inversión inicial Claro. que es costosísima, que es lo que sea, pero bueno, es nuestro kiosco, Claro, claro. ¿no? Sí. No, sí, sí, re. No, estaba pensando en Lucrecia Martel que decía esto de que la gente fantasea, que hace cine, y vas a tener esta casa con pileta, y qué sé yo. Con cascadas. Y la otra vez en una entrevista Claro, no. nos preguntaron si hicieron millonarios. Es como, no, tenemos la misma ¿Cómo idea te de explico? siempre. Claro. Bueno, No, hay una igual distorsión ahí, fue- ¿no? Pero fue trabajo, Claro. estuvo Sí. bien pago, todo eso Sí. no hay ninguna duda. O sea, Sí, no, sí. no es que No, no lo tal hicimos cual. altruistamente y por amor al arte, es nuestro trabajo. Sí, sí. Pero hay un punto en donde, sobre todo cuando estás empezando y si querés generar Claro. contenido, vas a tener que invertir. Claro. Y también está esto de, no, porque este país no da posibilidades, entonces me voy a otro país, como si el país te debiera algo. Digo, ¿vos qué tenés para ofrecerle al país? Claro, Porque vos- esa pregunta no suelen hacerse, es, ay, no tengo posibilidades, me voy. Y digo, pará. Digo, ¿y vos qué le ofreces? Y ustedes se acercan, digamos, como con un diálogo de este estilo, digo, en este camino que contaban de esto, bueno, de nuestra militancia y ustedes, el diálogo que están teniendo o que tenían o que piensan, pues ya les pregunto un poco por el diagnóstico, un poco también les pregunto por las ideas. Les pregunto por las ideas porque me parece que las tienen como pensadas. Digo, no sé, como que siento que piensan mucho en esto. Solo pensamos. Pero digo, como la propuesta de diálogo o de incentivo o de, digo, cómo funciona. No sé si hay un país que sea un modelo que pueda servir para tomar de referencia eso. ¿Cómo lo ven ustedes? Contesto yo y después vos. Dale. Para mí no sirve de nada tener un país de referencia, porque para que te sirva tiene que tener la misma estructura cultural, la misma Claro, economía y un montón de claro. cosas. De golpe se trae gente de afuera, no importa de dónde, a dar charlas de cómo hizo. Tráelo acá a vivir 6 meses y que después me cuente cómo hace. Sí, sí hace lo mismo, claro. Exacto, Es el mismo entonces camino. vos tenés, tu proyecto tiene que tener como estructura contemplar que vivimos acá y que le estás hablando primero a la gente de acá. Entonces, si no tenés eso en la cabeza, es muy lindo cómo laburan en cual u otro lugar. Sí, yo te puedo decir países que yo creo que, o por lo menos la estructura que nosotros manejamos se parece mucho más, si tuviera que decirte, a Cartón Salón, Ujú. que es un estudio muy chiquito de Irlanda, Mm. que a Pixar. Claro. Pero, Claro, ¿qué entiendo, pasa? entiendo. Todo el mundo dice, no, Pixar hace así, ya sabes, sí, sí, sí. Eso Claro. es lo que te dicen en Making of aparte. No tenés idea de cómo hace Pixar. Claro, claro. Entonces, y la otra es, ¿y cómo hacen? Son multinacionales, son... Si vos estás queriendo hacer un contenido y ubicarlo en algún lugar, tenés que hacerlo contemplando tu economía. No tenés otra vuelta. Entonces, si ahí no hay mucho a quien preguntarle. Y aparte, en algún momento Argentina hizo la primera película animada de la historia. Ujú. ¿A quién le preguntó cómo ¿Cómo hacerlo? hago? ¿Cómo Claro. hago la primera película? No se puede porque nadie lo hizo. Bueno, Claro, entonces entiendo. hay que cobrar un poquito ese valor de lo que te decía antes un poco. Eso de, uy, no, porque necesito esto, lo otro, el último programa, ¿qué tenés a mano? ¿Con qué dibujás? ¿Con qué filmás? ¿Con qué? Bueno, hacé la tuya. Y si está bueno, si gusta, lo vas a ubicar. Ahí voy a aprovechar a tirar un chivo mío. Adelante. Vas a vender, Pero por Adelante. favor. vas a vender algo. Adelante. Bueno, su No, kiosco. un Claro. kiosco. No, porque hay que tener una mediana idea de lo que es la producción, más allá de que vos tengas muy buenas ideas y muchas ganas de emprender algo, tenés que tener una mínima noción de la producción. Y tenemos el TV Productoras. Ah, porque ahí nos va por ahí el chivo. Sí. Ahí va.
No, porque nosotras arrancamos Sí. así como a los ponchazos. Es un chivo altruista igual, porque no... Sí, es una organización sin fines de lucro, pero Ok. que hace divulgación y un poco de pedagogía de la ¿Cómo producción de la es animación. que se llama? ¿Dónde lo buscamos? ¿Cómo lo encontramos? Está ¿Cómo en es? Instagram y se llama T de Productores. Me encanta. Queríamos ser inclusivos, pero la E ya estaba puesta. Y la X quedaba fea. Votamos y todo. Porque... No, además para pasarlo de productor. No, Claro. no se lee, ¿no? Está bien, está bien. Y de hecho, mañana nos vamos a juntar a hacer un poco de catarsis. Y arrancó bien. así como chicas que estábamos así, porque además eso generalmente somos todas minas las que hacemos producción, y que nos pasaba eso, que no teníamos mucha idea cuáles eran nuestras tareas, cuál era el límite de la responsabilidad de toda esta Y cosa. si yo no sé qué es la producción, ¿cómo lo podría simplificar? No, te estoy Estamos preguntando. contando otra cosa. Es retórica, boluda. Pero es que el otro día me preguntaron, cuando yo dije mi productora, me dijeron, ¿Y qué hace? piensan en el estudio. Claro, Eso. entiendo. Soy un entiendo. edificio. No, soy la que vuelve realidad tus sueños. Es muy abarcativo. Sí. Bueno, vos venís y decís, quiero hacer este coyote, y yo te digo, ¿con qué lo querés hacer? A ver. Bueno, no podés. ¡Ah, Podés esto con sí! esto, claro. Es casi todo lo contrario de lo que dijiste antes. Claro. Es la que te tira a tierra. después hace realidad tus al sueños. revés, Te al hace revés. pisar. Vamos, en realidad lo que hacemos es tener una visión global y ver cuáles son qué es lo posible. O sea, al Claro, principio claro. dejamos Bien. volar todas las ideas y nos encantaría poder tener esto, una película llena de caballos corriendo con alas en un universo divino, y después te digo, no, porque los cuadrúpedos son imposibles, mejor hagamos gallinas. ¿Y qué tal si adaptamos, como que le vamos buscando la vuelta a lo que es lo posible, para que Ujú. pasemos a lo concreto? Porque Para que si exista no, también. claro, Para que pueda existir, sí, Claro. tal cual. te quedas sin proyecto, si no. O sea, Claro. no es un proyecto, es una idea. Claro. Me olvidé lo que iba a decir. ¿Dónde se Ya juntan está. mañana? Mañana Eso. están en el Centro Cultural Hermosa. Exactamente. Es un lugar muy lindo, que está cerca de mi casa también. Así que Espectacular, espectacular. está muy bueno, me encanta. Nada, espectacular. Les hemos robado un montón de tiempo, pero la verdad es que es un gusto conocerles y compartir y que nos cuenten cómo es este mundo al que por ahí no nos metemos seguido y merece más atención, claramente. Bueno, felicitaciones por la Bella Sí, del Oro, es eso. espectacular, que ojalá la vea mucha gente y gracias por haber venido y compartir con nosotras todo este tiempo. Bueno, No, muchas gracias gracias. a ustedes. Bien, vamos a hacer un breve corte, así despedimos a Yaelén y a Sí. Dani, así... Les trajimos stickers de regalo. Fantástico. Son como Entonces una vamos a- regatiña. más Claro, que vamos eso. al corte, Nancy, porque necesito Sí. ver los stickers. Mirá todo lo que es esto. ¿Cómo? Mirá la cantidad de stickers que tengo en la mano. ¡Ay, qué lindo! Mandá el corte, mandá. Vicky. Vamos a escuchar Alone in My Home de Jack White.